Hola, hola, feliz tarde. Vamos a dar un chancecito para que se nos conecte la gente y vamos a pasarlo por listas de difusión para que se nos conecte más gente. Así que ya casi nos ponemos a trabajar. Vamos a dar un chancecito que se conecte alguien más. Por acá estamos. Hola, hola Angie. Que ya viste que se nos conectó. ¿Quién más anda por ahí? Hola a todos, feliz tarde. Yo muy contenta de volver a clases con ustedes, de volver a retomar todo lo que son galletas. Hoy vamos a hacer un repaso de consistencias y voy a ir alistando rápidamente las consistencias para que veamos en qué las usamos y repasar cómo es la consistencia del Royal Ice. Nada más me cuentan si se escucha bien, si se ve bien. Ahí porfis me cuentan si se escucha bien, si se ve bien. Es que tengo una construcción aquí a la par de mi casa y entonces a veces como que el audio no se escucha bien, pero ahí me cuentan. Me cuentan. Bueno, ya se nos unió un poquitito más de gente. Buenas tardes a todos. Vamos a revisar las consistencias y para qué nos sirve cada consistencia de Royal Ice, que esta yo creo que es una parte importante para cuando empezamos a hacer galletas. Cualquier consulta que tengan me avisan, ¿de acuerdo? Hola Ángeles, muchísimas gracias por responder. Espero estén muy bien. Aquí en Heredia hoy con un poquito de calor, está pegando bastante solcito aquí y ya hoy no está tan ventoso, entonces está calientito. Perfectísimo. Bueno, recuerden que con las consistencias teníamos 4 consistencias principales para hacer galletas de Royal Ice. La primer consistencia es la madre, que es la que sale de que es la que tenemos cuando terminamos de hacer el batido en la batidora, valga la redundancia. Entonces, solo que se ve muy oscuro. Vamos a ver si enciendo las luces para ver si se ve un poquito mejor. Así está. Aquí, vamos a ver si así se ve un poquito mejor. Sí, ¿verdad? Mejoró un poquito, porque se veía un poquito oscuro, pero yo creo que aquí ya estamos un poquito mejor. Bueno, decíamos entonces que tenemos 4 consistencias. La primera es la que nos sale. Buenas tardes, Luisa María, ¿cómo estás? Gracias a Dios, yo muy bien. Bueno, recuerden, yo estas las tengo en el congelador, hace un ratito la saqué y la dejo que tome la consistencia como de temperatura ambiente. Esta es la que sacamos de la batidora, que nos va a hacer picos firmes. Con esta vamos a poder hacer flores dulladas o ese tipo de trabajos que necesitamos, que nos quede muy firme para que no se nos deforme el producto que estamos haciendo. Le voy a poner un poquito de color, la vamos a poner en una manga y vamos a brullar para que ustedes vean cómo
cómo se ve más o menos. ¡Opa! Eso fue una caja que casi se me cae. Vamos a llevarnos las tuyas también. Yo es que todo lo tengo aquí en cajas porque recuerdan que estoy en casa nueva. Entonces tengo que estar yendo a traer las cositas porque no las puedo tener todas aquí, porque si no se me hace mucho desorden en la mesa. Vamos a buscar una duya, cualquiera, vamos a buscar una chiquitita. Creo que voy a tomar esta que es chiquitita para hacer unas florcitas, y vamos a tratar de hacer unos petalitos pequeños para que vean más o menos cómo podemos trabajar. Ok, recuerden que se colora con muy poquito, porque el colorante me va a colorar mucho, valga la redundancia, va a ser un color muy intenso. Entonces cuando yo quiero colorar muy poquito, no lo hago directo, sino que lo hago con un pincel o con un palito para que no sea demasiado el color, sobre todo cuando queremos pigmentar colores muy pastel. Entonces vean que a este no le he puesto agua, solo le puse un poquito de color. Este es el que vamos a hacer para dullar. Sin embargo, si ustedes quisieran hacer flores dulladas, yo tengo también otra receta, ya yo se las había pasado en mi lista de difusión, una receta que es exclusiva para hacer hacer flores dulladas, porque la consistencia es más firme, es más azúcar, entonces va a ser más fácil de dullar, de hacer las flores, porque va a tener una consistencia un poquito más firme. Ok, vean que le puse nada más un poquito, no le he puesto agua. Esta la vamos a dejar así y la vamos a poner en una manga. Consistencia número 1, que es la que sale de la batidora, que es la que hacemos cuando sale primeramente de la batidora. Vean que es muy pegajosa, es muy firme. Vean que ni siquiera se chorrea en el plato. Es muy pastosa, muy pastosa. Ok. Bueno, terminamos con esta primera. Yo traje 4 platos y los hubiera hecho todos prácticamente en el mismo. Bueno, no, con el color que vayamos a hacer, no sé. De momento, recuerden que yo hago como una hélice de un helicóptero, le hago así. Y con eso yo le saco el aire a la manga. Y hacemos que el royal icing se acomode un poquito mejor. Recuerden que como esta es consistencia madre, me va a costar un poquito, entonces me ayudo a acomodar el royal icing en la manga. Y así ya la tenemos lista. Chiquillas, si me enfermé, ando toda enferma, ando toda engripada. Aquí donde ustedes me oyen, se me oye medio nasal, es porque mañana va a ser 8 días, mañana va a ser 15 días que me enfermé. Allá en México me enfermé en el traslado de Oaxaca a la Ciudad de México. Seguro el bus en el que viajamos, veníamos durmiendo y todo, pero el bus venía muy frío y seguro me hizo daño. Me hizo daño el cambio de clima de Oaxaca a Ciudad de México, entonces ando toda engripada todavía. No tienen idea ustedes, chiquillos, la linda experiencia de Mexipan. Las que han ido pueden dar fe, y las que no han ido, por favor, vayan haciéndose un ahorrito. Tenemos 2 años para sacar el tiquete, para sacar los gastos de alimentación, de traslado.
pero se los súper recomiendo. Demasiado hermoso, una experiencia lindísima. Ok, a este que es la consistencia firme, vamos a ver de qué color lo hago. Estos son guantes blancos. Vamos a hacer un poquito de rojo para hacer una consistencia firme. Como este rojo sí quiero que me quede muy fuerte el color, sí le voy a poner directo. Vean, le puse 2 gotitas a este poquito para que me quede bien rojito. Recuerden que cuando ustedes hacen una consistencia y la coloran, ella después de un tiempo va a subir el tono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tono rojo se va a poner aún más intenso. Ya después de unas 2 horas, 2-3 horas, este color cambia y se pone más intenso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes van a hacer galletas, lo recomendable es que ya preparen el royal icing antes, con un tiempo bastante antes, para que el royal icing ya tenga su color cuando lo vamos a utilizar. Vean que quedó bien rojito. Hola Rancés, ¿cómo estás? Ahí está mi chefcito acompañándonos en la clase. Ok, vean lo que el color quedó así bien intenso. Ingredientes y cantidades yo ya las había dado, más sin embargo yo creo que yo les debo a ustedes la receta de nuevo del royal icing de cero. Yo se los voy a poner en las páginas, en las listas de difusión, y voy a tratar de que Naid lo publique por acá mismo, por las redes de Universal de Alimentos, para que tengan la receta del royal icing básico. Recuerden que lo hacemos desde cero, o podemos usar el royal icing que ya está preparado, que nos ofrece Maviken Chef, que es súper práctico. Ustedes necesitan royal icing, nada más le agregan agua y ya con eso es suficiente, y el royal icing ya está listo. Lo coloramos igual, lo saborizamos igual, no hay ningún problema. Ok, como esta es consistencia firme, vamos a ponerle un poquito de agua. Recuerden que el agua para las consistencias no es exacta. Es que tenemos que tener el ojito afilado y ver cómo se comporta el royal icing para decir qué consistencia tiene. ¿De acuerdo? Si yo riego aquí y esos hilitos no se mueven, es que la consistencia está bien. De hecho, esta me quedó un poquitito más suave, porque vean que el hilo no se ve como lo dejé, sino que empieza como a alisarse. Entonces esta consistencia ya me quedó media, no me quedó firme. La ven que si yo tiro aquí, si yo dejo caer, este poco no se queda firme, sino que empieza a moverse y las orillas empiezan como a alisarse. Esto está diciéndome que la consistencia tiene más agua de la debida. Entonces esto me quedó como consistencia media. Y si yo le hago así, ya él empieza a alisarse todavía más. Vea que se empiezan a unir estas partecitas de aquí, se empiezan a alisar y se empiezan a unir. Entonces esto es una consistencia media. Entonces a la próxima la voy a hacer, es más, la voy a hacer consistencia firme, porque yo la quiero, el rojo es el que quiero firme. Vamos a ponerle un poquitito de royal icing madre. No hay ningún problema si llegó tarde, estamos empezando, nada más estamos repasando las consistencias del royal icing. Hablábamos de la consistencia firme, que era la que no le poníamos agüita, nada más le pusimos un poquito de color y la guardamos en la manga. Esta es durita porque esta es firme. Esta va a ser para dullar. Vamos a hacer unas florcitas
para que vean más o menos cómo se trabaja la consistencia madre. Esta yo quería que fuera firme, solo que le puse un poquito más de agua de la que debía. Entonces le puse más consistencia madre, más Royalizing madre. Hola Jessie, ¿cómo estás? Y hacemos la prueba. Yo necesito que estos picos no se bajen tanto. ¿Lo ven? Este pico se me está deformando completamente. Todavía le falta un poquito más de consistencia. Vean que si ustedes tienen una consistencia y se les pasó de agua, nada más le ponen Royalizing madre y lo vuelven a estabilizar. No hay ningún problema, solo que se les va a hacer más cantidad de Royalizing y el tono va a bajar un poquito al que ya tenían, pero no hay ningún problema, pueden hacer. Ven que ya este se sostiene un poquitito más, baja el pico, pero se sostienen las líneas que se ven aquí. ¿Logran verlo? Que estas líneas quedan marcaditas, entonces eso me dice que Royalizing tiene bien la consistencia. Vamos a ponerle otro pelín más, nada más. Ya esto con el tiempo ustedes dicen sí es, no es, no me gusta, la siento muy suave, la siento muy dura. Ya, así está perfecto porque vean cómo se marcan las líneas y esas no se pierden. ¿Lo ven? Ya tenemos la consistencia firme. Déjenme, me voy a traer un trapito porque las manos empiezan a llenar de azúcar y no me traen el trapito de antes. Listo, ya volví. Ok. Consistencia 2 o consistencia media es la que sí necesitamos con bastante agüita. Bastante, como hace un ratito que dije yo, que no quedan firmes las líneas. Vamos a hacerlo celeste para que sean diferentes, para que los vean diferentes. Esta sí necesito que las líneas queden marcadas. Vean que no se han diluido las líneas, quedan bien marcaditas. Esta es la consistencia firme. Más sin embargo, no es tan dura como la madre, porque esta sí se mueve bastante bien. ¿De acuerdo? Vamos a pasarla de una vez a manga para que no se me seque. Porque si no se me empiezan a hacer costritas. Y esas costritas podríamos tener mucho problema a la hora de usarlo, porque se nos hacen costritas y se nos va a empezar a tapar la manga. Ya la consistencia no va a estar bien bonita, bien fluida a la hora de que la agreguemos. Entonces mejor la guardamos de una vez en la manga y la cerramos para que no se nos seque, no se nos hagan esas costritas que después nos van a dar problemas. Ok, lo que estoy es guardando esta, que es la consistencia firme que hicimos. Ok. Me encantan estas paletitas, esas me las traje de la Mexipan. Y apenas encontré un paquete. Sufrí porque no habíamos tenido tiempo, trabajamos tanto que no habíamos tenido tiempo de ir de compras, y el día que fui de compras ya casi no había nada. Ok, ven qué linda. Son unas miserables minis. Y de verdad que miserables, porque vea cómo nos ayudan a recoger un montón el Royalizing. Ok, tenemos la segunda consistencia, que es la firme. Chiquillas, consultas, por favor, consultas. Entre más preguntemos, más fácil se nos hace a todas, más podemos ir aprendiendo. No se queden con ninguna duda, por favor.
Para eso estoy yo aquí, para ayudarlas, enseñarles y que entiendan bien todo el proceso, todo el procedimiento. Vamos a revisar aquí. Una preguntita, la única que tengo es dónde puede ver los ingredientes y cantidades. Como les contaba ahora, se las paso, se las debo. Se las voy a pasar por las redes sociales de Universal y por las listas de difusión, tanto las mías como las del chef francés. Ok, recuerden que primero coloramos y después hacemos consistencia. Esta lo hice celeste nada más para diferenciarlas de las otras dos consistencias, para que ustedes vean lo diferente que es una con la otra. Esta la vamos a hacer consistencia media. Colorantes que no amarguen, Mavic Chef. Estos coloran muy bien y no necesitas exceso, no te va a dejar amargo. Los Mavic Chef tienen 3 presentaciones de tamaño. Tenemos las gigantescas, que son estas. Estas tienen 250 mililitros. Tenemos esta otra presentación. Esta es de 60 mililitros. Y si no usan mucho colorante, están estas otras que son de 10 mililitros. Vean, esos son los 3 tamaños. Y conseguimos en muchísimos colores. Yo trabajaba con otro colorante y sí, yo empecé a sentir que se amargaba, más si lo usaba como en exceso, dice uno, para que colore bien fuerte los colores, y no me gustó. Después descubrí este otro y ya me quedé con esta marca. Esta marca a mí me encanta, todo los productos que tienen, que encontramos en Universal de Alimentos, me encantan de Mavic. Me gusta mucho el Royal Icing. Este es porque yo tenía Royal Icing listo, entonces se los estoy enseñando, el Royal Icing de cero. Pero lo pueden hacer de bolsita, nada más le ponen el agua para tropicalizar la receta. Cuando van a hacer el Royal Icing, que ya viene preparado, no le pongan toda el agua de un solo tiro, pónganle la mitad y lo ponen muy despacito a batir. Cuando se les haga una consistencia como un azúcar húmedo, como arenoso, ahí está perfecto. Si le ponemos todo el agua, nos va a quedar muy aguadillo y entonces a la hora de batir no nos va a dar la consistencia que se debe. El activador de color, me imagino, no de calor, de color. El activador de color yo lo uso sobre todo cuando voy a pigmentar con dorado o con plateado, o cuando quiero pintar acuarela. Esa es la forma en que yo lo uso. Me han dicho que si se activa el color, que si hace que el color sea más intenso. Vieras que yo no siento que me intensifique el color. Según el lustre o el batido que estemos usando, tenemos que usar técnicas diferentes para que el color se nos pigmente un poquito más de lo deseado. Pero como les digo, el activador de color yo lo uso para hacer los colores para usar en acuarela, o los dorados, plateados, bueno, metálicos en general. Vean, ¿cómo sé yo que la consistencia está? Porque donde yo la pongo, él se va a ir alisando, mas sin embargo no se alisa completamente. Si yo le hago un par de veces así, él va a alisar hasta que queda prácticamente liso. Esta consistencia es media. Consistencia media. Vamos a vaciarla en una manga. Vamos a ver. Aquí yo pongo. Él se queda un poquito. Y si yo aliso,
él se va a empezar a alisar, se va a empezar a ver más liso, más liso, más liso. Y si lo sigo haciendo, se va a alisar completamente. ¿Lo ven? Esta es consistencia media. ¿Qué me sirve para dar volúmenes? Para que la galleta quede con volúmenes altos y no se me baje. Consistencia media. Ok, vamos con la manga. Yo en mi casa nueva, porque no sé si saben, ya muchas sabían, yo tengo 2 meses de vivir en esta casa. Entonces es mi casa nueva, mi nueva residencia. Y entonces el patiecito de atrás, bueno, ahorita están construyendo la siguiente etapa del condominio. Pero en las tardes, como todavía no han construido, pega mucho sol. Entonces yo dejo a mis perritas entrar a descansar en la casa. Pues como yo hoy estoy dando clases, vean, voy a enseñarles. Voy a enseñarles el cuadro patético. A ver si las ven. Están durmiendo debajo de la mesa. Mis hermositas, porque ellas tienen que estar a la par mía. Vieron mis cositas vagabundas. Yo cuando estoy horneando galletas y horneando queques, pues no las dejo entrar, ¿verdad? Pero hoy como es solo la clase de consistencias, entonces hoy las dejé entrar. Está haciendo mucho calor aquí. Ok, nudito. Este nudito no lo soquen del todo, porque si ustedes lo socan mucho y necesitan por alguna razón aligerar la consistencia o quieren volver a usar la manga y volver a rellenarla, entonces no la cierren mucho, sino que nada más después la abren con mucha facilidad. ¿La ven? Que abren el nudo muy fácil. Entonces no lo soquen demasiado. Es una recomendación para las que les gusta reutilizar las mangas o cuando las necesitamos rellenar, digamos, ponerles más. Entonces, vieron qué lindura de mis enanitas. Enanitas ni tan enanitas, porque son bien grandes. Pero bueno, ellas son como unas bebés. ¿Ok? Y vamos con la consistencia fluida. La consistencia fluida la voy a hacer blanca para que rellenemos una galleta base, que son las galletas a las que les vamos a hacer el diseño por encima, las que nos sirven para lettering, las que nos sirven para poner flores ya adulladas. Esto es la base. Esto es para hacer la base. Yo el Royal Icing, ese tenía un poquillo de rojo y un poquillo de azul, pero no importa. Nada más para que vean las consistencias. Voy a recoger nada más el Royal Icing este. Recojo un poquito las orillas para taparlo bien, para que no se me seque y no se me vayan a hacer costras. Ok, entonces yo recojo lo más que puedo. Ya estos están encostraditos, esas orillas, entonces esas no las toco mucho. Recojo lo que está bien y guardo. Aquí se me ensució un poquillo de azul, pero no importa. Ya después cuando lo voy a sacar, limpio ese pedacito y sigo usando el Royal Icing blanco. Vean lo que lo tengo con papel film a piel para que no se me haga esa costrita. Porque si se hace la costrita es la que nos va a empezar a dar mucho problema. Este, como lo quiero en consistencia fluida, lo quiero en blanco. Este Royal Icing quedó muy blanquito, pero yo quiero que quede más blanco. Entonces vamos a usar en proporción 1 por cada 100. Vamos a usar el dióxido de titanio de Mavic Chef, que es el que nos sirve para aclarar, para blanquear. Este vean que viene como boronosito. Entonces yo lo que hago es que echo un poquito. No estoy midiendo la cantidad, pero si quiero que vean cómo colora. Entonces vean que yo lo pongo en el colador y lo paso.
Ahí se ven. Vamos a ponerle una pizquitica más. Estos no se pierden, porque eso, si ustedes lo hacen con una cucharita o con el dedo, él va a terminar de bajar. Nada más que está como boronosito por su naturaleza. ¿Lo ven? Pero si está en polvito en el fondo. Entonces esos granulitos no hay ningún problema, nada más los oprimen con el dedo o con la cuchara y listo. Vean, yo puse un poquito, se logra ver ahí, donde yo le pongo el agua. Vean que él ya se ve blanquito, blanquito. Ese blanquito es lo que nos va a ayudar a teñir el Royal Icing. Vamos poquito a poquito con las consistencias, porque no quiero que se me pase como la primera vez, como la primera consistencia que se me pasó y tuvimos que arreglarla y ponerle más Royal Icing madre. Esta necesito que sea fluida. Fluida no significa líquida. Si me queda líquida se me va a derramar de la galleta. Tiene que ser fluida, suficiente, que caiga. Esta todavía está consistencia de firme a media. Esto es mucha práctica, mucho ojito, ir calculando, ir sintiendo la consistencia. Ok, vamos a ver cómo está. Todavía está. Vamos a ver. Cuando yo la dejo caer y ella se empieza a deshacer, es cuando yo sé que la consistencia está bien, pero todavía le falta agüita, porque vean que yo lo hago así y todavía se ven las líneas de la caída del Royal Icing. Voy a ponerle un pizquitín más. Vean qué bonito que se ve el color blanquito, muy blanquito se ve. Y cuando yo la dejo caer, cae. Vean que cae fluida, pero no líquida. Y cuando yo la dejo aquí, él solito empieza a alisarse. Si yo le ayudo un poquito, él se alisa casi de inmediato. Esa consistencia es la fluida. ¿La ven? Que fue muy fácil alisarlo. Vean, yo lo dejo caer y vean todas las líneas que se ven donde yo lo dejo caer. Si yo lo muevo rapidito, se borran las líneas y se alisa el Royal Icing. Esta es la consistencia fluida. Ven, pero ven que no cae líquida. Vean la espátula, la palita como queda con Royal Icing, porque no está completamente líquida. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a guardar esa en la manga y a lo que vinimos. Ya repasamos consistencias, ahora vamos a dar una rápida idea de para qué se usa cada una. Si tienen alguna duda, me van escribiendo, porfa, no se les olvide. Cualquier consulta, por mínima que sea, por favor háganla. Si no sé la respuesta, se las averiguo. Si sé la respuesta, con mucho gusto se las contesto. Aprendemos todos y todos vamos mejorando. Cuando no me preguntan, yo siento como que o no me entienden o no me están poniendo atención. ¡Qué barbaridad! Pregunten, por favor, pregunten. La receta de las galletas yo ya la había dado, más sin embargo, si gustan se las vuelvo a dar. Me escriben al 7202-8158 y me dicen que por favor les pase la receta y yo se las paso. Con mucho gusto yo les paso la receta de las galletas. Los moldes de las galletas, escríbame y yo se los doy. Es una amiga mía que hace moldes muy buenos.
escríbanme y me dicen que de dónde son los moldes y yo les doy el nombre de la persona que me hace esos moldes de las galletas. Ella tiene una página en línea y uno hace el pedido y ella le manda el pedido a cualquier parte del país. Ok. Tenemos las 4 consistencias principales. Vamos a usar la más fluida porque la más fluida es la que va a costar que se seque más. Entonces voy a hacerla de primero para que ustedes tengan idea de cómo se comporta. Entonces aquí el brillo de las galletas vitral, ya habíamos hecho una clase, lo habíamos puesto con sirope caro y también usamos glucosa. Hicimos 2 clases diferentes. Si no se le pone en exceso, él se seca bastante bien. Si se le pone mucho, sí dura un poquito más en secar y se va a sentir como gomosa, pero sí funciona bastante bien en la galleta. Quiero hacer otras pruebas de galletas vitral que vi por allá con otros productos diferentes, pero no he hecho las pruebas y para darles a ustedes la idea y la receta, prefiero hacer pruebas primero para estar segura de que va a funcionar. Ok. Voy a ponerlo un poquito más cerca. Hola Esther, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si no vieron la clase desde el inicio, la pueden repasar en la página Universal de Alimentos y yo las voy a estar colgando también en mi perfil para tenerlas ahí de referencia, porque recuerden que Facebook las clases en vivo no las deja solo 30 días y luego las borra. Entonces en estos días voy a estar bajando la clase de acá y la vuelvo a subir, pero en mi perfil. Son galletas de mantequilla, correcto, son galletas de mantequilla. Vean, yo hice el borde y voy a empezar a llenar. Esta es la consistencia fluida. ¿Qué me permite la consistencia fluida? Que yo rellene muy fácil, sobre todo si son espacios muy grandes, me va a permitir rellenarlos sin que se me seque y sin que se me vaya haciendo costra en la parte primera que yo decoré. Vean que él solito, yo no le he hecho mucho y él solito se va casi alisando. Yo le hice un borde para que me deje hacer esto, que es rellenar bastante, que me quede bien gruesita la capa de Royal Icing sin que se derramen los bordes. Entonces vean que no está totalmente líquida, ella no se riega en los bordes, pero me está dejando hacer una capa un poquito gruesa de Royal Icing, ¿lo ven? Entonces vean que ya está casi liso. Yo le hago un poquito lo que dijimos, que lo ayudamos a que se alice. Vean que agarramos la galleta de los bordes de abajo, porque si no se nos llenan los dedos y entonces vamos a jalar todo el Royal Icing. ¿Lo ven ahí? Y vean qué lisa que queda la galleta. Bueno, el Royal Icing en la galleta. Mis redes sociales son Galletas Maravillosas CR. Me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. En YouTube también subo estas clases y las dejo ahí para que las tengan, para que puedan estar repasando. ¿Ven qué bonita que quedó? Esta galleta nos va a servir ya sea que le hagamos otro dibujo encima o que le vayamos a escribir. Mira, aquí estoy viendo que quedó una bombita. Ya la reventé. Esas bombitas hay que reventarlas porque si no, cuando la galleta se seca se nos podría hacer un huequito ahí. Esas bombitas se ven grises, entonces uno va a saber dónde están, las va a ver y va a ver dónde se aparecen. Después con mucho cuidado hacemos y hacemos y hacemos hasta que ya quitemos el puntito. Ahí prácticamente ya quedó el puntito liso de nuevo. ¿La ven? Vean qué linda que se ve. Voy a llevarla al deshidratador porque
con el deshidratador, este brillo me va a quedar en la galleta. Si yo la dejo secar al aire, posiblemente se pierda un poquito ese brillo. Entonces preferiblemente lo ponemos al deshidratador. Ok, esa era la consistencia fluida que me sirve para base. Esta galleta tiene unas letras, ¿la logran ver ahí bien? Dice Love, la O es como un corazón y las otras letras. Entonces, ella tiene un bordecito. Voy a hacer ese bordecito con este mismo fluido para que me quede bien parejo toda esa orilla. Esta la puedo hacer toda blanca, sí, la puedo hacer toda blanca y después lo hago las letras encima para que quede bien bonita. Más sin embargo, para no perder el sello, que es lo que nos ayuda, entonces yo nada más voy a bordear las letras y relleno como lo que va a ser el fondo de la galleta. ¿Por qué? Porque me va a dar más elegancia en la galleta, se va a ver mucho más bonita. Y ahora van a ver que cuando yo ponga una consistencia más firme en las letras, van a quedar con mucho volumen y se va a ver muy, muy bonita. Muy delicada la galleta con ese borde blanco. Entonces, bordeo aquí y bordeo por el puro borde, tratando de que quede en el puro filo de la galleta para que no se me derrame, porque si no podría ser que se me haga un chorrete. Aquí no estoy logrando ver bien arriba, entonces la voy a hacer y ahorita lo afino lo que tenga que rellenar y las orillas. Hice las orillas, relleno un poquito, pongo royal icing. Y con el punzón me voy a ayudar para acomodar todo ese royal icing. Vea, deshidratadores hay muchas formas. Puede ser con el horno de su casa. Ya se los había explicado, les cuento. Ustedes están horneando lo que sea, terminan de hornear o ponen el horno a calentar, a precalentar, como si fueran a meter un queque o unas galletas. Cuando el horno está en 180 grados, ustedes apagan el calor del horno y abren la puerta, dejan salir el exceso de calor y ahí meten las galletas en una bandeja sin cerrar la puerta del horno. Esa es la forma número 1 para tener un deshidratador cerquita, como a mano, el horno de la casa. Si no quieren y quieren hacer la inversión, bueno, no, si no fuera esa la primera opción, también tenemos las ollas freidoras de aire. Las ollas freidoras de aire nos permiten por lapsos de 15 segundos poner la galleta y secarla. ¿Por qué lapsos de 15 segundos? Porque recuerden que las freidoras de aire lo que tienen es un ventilador para hacer que el calor se distribuya por toda la olla. Bueno, ese ventilador, si nosotros dejamos la galleta más de los 15 segundos, nos va a empezar a hacer como unas olas, como hundimientos en el royal icing, y entonces no nos va a secar parejo. Entonces, en lapsos de 15 segundos y nos seca perfecto la olla freidora de aire. Esa es la segunda opción. Todas las ollas, todos los hornos son diferentes, entonces tienen que hacer pruebas de calor, pruebas de tiempo, y ustedes ir calculando qué tanto tiempo las dejan o no deshidratar o etcétera. Perdón, estaba salida de cuadro. Si no lo quieren hacer en el horno y no lo quieren hacer en la freidora de aire y tienen la oportunidad de comprar un deshidratador, hay tiendas como Chopper o ese tipo de tiendas, en los outlets también,
hay deshidratadores con muy buen precio. Son pequeñitos, pero nos funcionan al inicio de nuestra vida de galletas, por decirlo así. Nos va a funcionar muchísimo para poder usarlo y que las galletas nos queden bien sequitas. Porque como les digo, eso nos ayuda a que el brillo de la galleta se mantenga. Ok. Y ya si quieren hacer una inversión muy grande, yo me había comprado mi primer deshidratador en Tips. Era uno redondo plástico. Y el año pasado dije, bueno, con las ganancias de diciembre, mi primera inversión va a ser un deshidratador. Y me compré un deshidratador semiprofesional de los de Tips también. Y estoy enamoradísima. Enamoradísima. Ustedes no tienen idea lo perfecto que es ese deshidratador. Ya es más grande, tiene 8 bandejas, eso sí, ya es para uso de más galletas, ¿verdad? Porque si ustedes hacen poquitas galletas, no les recomiendo hacer una inversión tan grande, porque sí son carillos. Pero vean que ya tienen muchas opciones de deshidratar o de secar las galletas. Aquí a veces yo en el cielo tengo un abanico. Cuando yo necesito que las galletas empiecen a secar rápido, pongo el abanico del techo. Entonces eso me hace corriente de aire y me las empieza a secar muy rápido. Entonces eso me da oportunidad de seguir trabajando otros colores. Entonces esa es otra opción que se tiene, que el ventilador no dé directo a las galletas, porque nos va a pasar lo mismo de la freidora de aire, que nos va a ir haciendo como olas. Pero sí nos funciona bastante bien también una corriente de aire como un ventilador. Vean, ya está aquí la base. Esta es la base. Ya con esto, yo ahorita le pongo las letras con otro color para que me den bastante volumen. Entonces va a quedar muy bonita la galleta. Ok, va al deshidratador. Dijimos que esas eran consistencia fluida. Uy, se me cae el teléfono, casi. Consistencia fluida. Vamos con la consistencia media. Dijimos que era la celeste. La consistencia media me va a dar oportunidad de hacer más volumen en la galleta. Entonces, por ejemplo, yo tengo estas manos aquí. Voy a hacer esos guantes. Yo quiero que estas marcas me queden a la hora de que yo pongo el Royal Icing en la galleta. Entonces voy a hacer las líneas y vean, estas líneas que están como dentro, que no son del borde, sino que son como de dentro del dibujo, las voy a hacer dobles. Ok, voy a hacer la doble. Doble, que significa una encima de la otra. Hago, marco la línea y vuelvo a hacer otra exactamente encima. Ok, esto es consistencia media. Ok, marco y vuelvo a marcar, tratando que quede lo más encima una de la otra. Ok, aquí voy a marcar otra vez, que es el puño del guante. Okay. Entonces le van dando formita bien bonito, van dejando estas líneas bien formaditas, porque entre más formaditas estén, mejor nos va a quedar el delineado y mejor nos va a quedar el relleno. El deshidratador se usa para galletas en el calor mínimo que tenga el deshidratador. Por ejemplo, el mío es de 30 grados, entonces yo no le subo más de los 30 grados. ¿Por qué no le subo más? Porque como son galletas de mantequilla, tengo la posibilidad de que si yo le pongo más calor, la grasa de la mantequilla se sube.
y entonces al subir podría mancharme el Royal Icing. Entonces se usa en el mínimo. Ustedes pueden ir viendo qué tanto calor le ponen a la galleta, cuánto tiempo. Entonces pueden jugar con un más o menos de unos 10 grados, pero sí con la salvedad de que se les podría manchar el Royal Icing. Entonces, si ustedes necesitan unas galletas que se les seque rápido, si ustedes le ponen la temperatura alta, muy posiblemente se les manche. Por eso les digo, ustedes tienen que conocer su horno, conocer su deshidratador, su olla, lo que vayan a usar. Ustedes necesitan conocerlo, experimentar para que sepan qué pueden hacer y en qué momento. Porque si se les olvidó hacer unas galletas y necesita que se les sequen rápido, podrían terminar haciendo trabajo doble por la precisa, por la necesidad de que se seque. Vean, esto es consistencia media. Ya con solo eso que yo hice, me va a dar la oportunidad de que me quede bien grueso el Royal Icing y esas líneas me queden marcaditas bien bonitas. Ya casi lo rellenamos. Voy a dejarlo aquí un momentito para darle un momentito a que se seque y vamos a hacer un relleno. Vamos a hacerla como la blanca. Esto es para que vean que con esta consistencia, que es un poquito más firme, yo le puedo dar todavía más volumen a la galleta. Recuerden que la blanca yo la hice básica y la dejé gruesita, pero a esta, al ser más firme el Royal Icing, me va a dar oportunidad de rellenarlo más. Yo por lo general dejo que este delineado se seque bastante. ¿Por qué? Porque cuando yo después voy a ponerle el Royal Icing, puedo poner mucho y no se me va a mover. Entonces voy a dejarlo un instantecito también para que se seque. Aquí hay bastante viento, entonces no necesito meterlos al deshidratador porque ahorita sí está corriendo mucha brisa y me los va a secar muy rápido. Ok, mientras tanto voy a ir alistando esto que es el que vamos a dullar. El firme lo voy a usar en este corazón, entonces necesito que se me seque un poquito. Además voy a ponerlo al deshidratador. Voy a poner al deshidratador para que se me seque más rápido y ya ir terminando la clase porque ya casi terminamos con las consistencias. No quiero atrasarlas mucho ni robarles más tiempo. Es más, con la que dice Love, esta que ya está un poquito seca, vamos a hacer las consistencias, Voy a usar la media y la firme para que vean la diferencia. Con la media yo trabajo casi todo lo puedo trabajar yo con la consistencia media. Como ya esta tiene los bordes delineados la letra, entonces yo lo que voy a hacer nada más es empezar a rellenar. ¿Qué tanto relleno? Lo que yo quiera que la letra resalte. Vean que en consistencia media yo lo pongo y él queda muy rellenito. Si yo quiero que algo quede con mucho volumen, después no lo voy a agitar, no voy a hacer así la galleta, porque si yo la agito, el Royal Icing se va a alisar y voy a perder el volumen que yo le di a la letra. ¿Ok? Pero vean, no sé si logran ver ahí la consistencia, lo rellenita que queda la letra. Y esto es consistencia media. Vean que si yo lo meto la manga y voy vibrando, él mismo se va alisando. Entonces yo después no voy a necesitar meter mucho el punzón, sino que yo nada más aliso lo que hace falta. Como les digo, no lo voy a mover porque se me baja el volumen que tiene. Y yo quiero, a propósito, que quede con mucho volumen sobre el blanco que ya habíamos puesto. ¿Logran ver el volumen que tiene esa letra?
Si las dejas en el deshidratador, se te va a secar la galleta, se te va a subir la mantequilla y se te va a manchar el royal icing. Por eso tenemos que hacerlo en lapsos de 15 minutos con la temperatura más baja. Vean lo gorda que quedó esa letra y es consistencia media. Veanla. ¿La logran ver? Vean el volumen que tiene. ¿Ok? Si yo uso, hay que tener cuidado con estas orillitas. Ve, aquí me quedó una endija. ¿La logran ver? Esas endijas hay que tratar de que no nos queden porque si no se ve fea la galleta. Hay que revisarla cuando está todavía fresca para que podamos hacer los arreglos necesarios. Vean que con solo que yo la muevo aquí, la punzo, ya todo el royal icing se nivela. Un toquecito aquí. Esto es paciencia y muchas ganas de que las cosas queden muy bonitas. Ponerle mucho amor al trabajo. Pero sí es de mucha paciencia. ¿Logran verlo? Vean qué gordita se ve. Y como les insisto, esa es consistencia media. Ahora voy a hacer el corazón con consistencia firme. Como estas consistencias están duras, si yo pego una con otra, no voy a tener tanto problema de que se me peguen los colores como si fueran más fluidas. Si son más fluidas, sí, a la hora que yo pego el celeste con el rojo, se me va a combinar los colores y se va a ver como desangrado. Vean, este todavía está más firme, entonces donde yo lo pongo, vean que quedan como más rayitas. Entonces yo tengo que tratar de ir dejándolo lo más liso posible para que después no me cueste alisarlo, porque si no entonces sí se me va a secar muy rápido y se va a marcar todavía más. Pero vean que yo así le puedo dar todavía más volumen de lo que le di al celeste. Ven que el corazón queda más salido. Entonces ahora aquí empiezo a alisar. Vean que yo no meto mucho el punzón, es la puntita, vibro, vibro, vibro. Hago zigzag y él mismo se va acomodando. Vean. Zigzag, zigzag, zigzag. Y él mismo se va acomodando. Vamos a hacerle aquí esta orilla para que no se vea esa endija porque se ve muy fea. Tenemos que tener cuidado con esos detalles para que las galletas vayan bien bonitas, bien terminadas. Y vean. ¿Lo ven cómo se alisó? Con solo que yo muevo el punzón. Y solo superficialmente. Yo no meto el punzón hasta el fondo ni nada por el estilo. Bien suavecito y vean qué gordo quedó ese corazón. Ya toqué la galleta aquí abajo y está todavía muy húmeda. Entonces ya la deformé. Vean. Vean ese corazón. Vamos a ver, ahí. Véanlo ahí, la gordura de ese corazón. Porque eso es consistencia firme. Vean cómo la galleta se ve. Como se ven las letras de levantaditas, como si las pusiera encima. ¿Logran verlo? Lindísimo se ve, sí, exactamente, se ve muy hermoso. Lo que tenemos que cuidar es los bordes, las orillas y no hacerle así, porque si yo lo hago así, recién hecha, se me va a bajar todas las letras. ¿Ok? Vamos con la consistencia firme. Ya usamos fluida, media y firme. Entonces ya saben que la consistencia firme no la podemos usar para rellenar una galleta como la blanca. Voy a traerla al deshidratador para que la vean ya.
Siempre la toqué en el borde y aquí la apreté mucho y le marqué el dedo un poquito. Pero vean ahí cómo se ve el brillo de la galleta. Vamos a ver ahí para que esté centradita. ¿Logran ver el brillo de la galleta? ¿Se ve? Sí. Como que cuando le pega la luz ahí en alguna forma sí se ve. Esta es la idea del deshidratador, que se vea con ese brillo. ¿Ok? Mire, ya despedacé esta por estar de mula. Ok, digamos que no pasó nada. Eso nos pasa en las clases en vivo. No pasó nada. Ok, tengo esta y quiero usar la consistencia media para que me queden esas líneas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a rellenar sin pasar por encima de esas líneas. Las de afuera sí, pero estas de adentro, esta no la voy a tocar. Voy a pasarle por una orilla y por otra orilla. ¿Ok? No tuve la oportunidad de que se secara mucho, pero vamos a hacerlo para que vean cómo con esta consistencia, vean, yo paso por la orilla, no le paso por encima a la línea del centro. ¿Ok? Vamos a alisar un poquito para que no se me sequen. Ok. Vean que ya marqué un dedito. Marqué este otro dedito y la arruga del dedo pulgar hacia el índice. Vean que aquí se ve la línea. No le he pasado por encima de este pedacito de línea para que se vea esa arruga de la mano. Vamos con el segundo dedo. Pongo royalizing entre las líneas. Pongo suficiente entre las líneas. Y aunque ahí la toqué y las pedacé las orillas, ahí la vamos a arreglar. Y vean, yo no tapé las líneas, nada más puse royalizing a la par. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Me va a permitir que aunque yo esté trabajando con el mismo color al mismo tiempo, se vean las divisiones de los dedos. Preferiblemente con lo del deshidratador, yo les aconsejo que sí. Si no tienen para comprarlo de una vez, usen el horno, usen la freidora de aire y hagan el propósito de comprarse un deshidratador. Yo no les estoy diciendo que vayan y gasten un deshidratador profesional de 300,000 colones. No, yo les estoy diciendo que ustedes pueden hacer un ahorro y cada vez que hacen galletas ustedes dicen, bueno, fueron 30,000 de las galletas, entonces voy a coger 5, 3,000 y los voy a guardar en un sobrecito que dice deshidratador, o una alcancía, o en una cuenta en el banco, en un sobre, como ustedes quieran. Que vuelven a hacer otras galletas y cobraron, era solo una galleta personalizada y cobraron 5,000. Bueno, entonces voy a coger 500 y voy a guardarlos y voy a decir, esto es para el deshidratador. Entonces, dentro de un tiempo, ya ustedes van a tener dinero suficiente para comprar un deshidratador. Como les digo, de los de Chopper, creo que es que se llama la tienda, estaban, la última vez los vi como en 18,000 colones. Son chiquititos, sí, pero nos sirven deshidratar perfectamente galletas. No en cantidades grandes, ¿verdad? Pero sí pueden ir deshidratando galletas y van a tener para arrancar. Ya yo les contaba que yo me había comprado uno. Sí, yo hice una inversión grande. Yo me compré la batidora y me compré el deshidratador. El deshidratador me había costado la primera vez como 60,000 colones. Y esta vez me compré el semiprofesional y ya, pues sí, el precio fue mucho más alto, pero fue porque yo dije, este año
me voy a comprar el deshidratador. Y entonces, eso lo dije el año pasado, ¿verdad? Con las ganancias de Navidad, fui y me lo compré. Fue lo primero que compré. Ven cómo se ven las líneas, chiquillos, chiquillas. Ven que yo no le pasé por encima de la línea, sino que yo le pasé a la orilla. Entonces esto me va a permitir que el guante tenga dimensiones y que se vea gorditos los dedos, bien gorditos los dedos, y me da la idea de que es un guante, de que es una mano. ¿Lo ven? Qué bonito que se ve. Todas las orillitas ustedes las arreglan bien bonita para que la galleta tenga una muy buena terminación. ¿Cómo se ve el guantecito? Como tengo delineado, puedo hacer este pedacito del guante también y no se me va a unir porque no voy a pegar hasta allá, sino que lo voy a hacer sobre o a la par de la línea que yo ya tenía hecha. ¿Cómo lo ven? Otra prueba más de cómo usar la consistencia media. Esa es la que más se usa, la consistencia media. Con eso ustedes pueden hacer un montón de cosas. Y ya terminando, vamos a hacer, vamos a ver, esta sí. Ven, esa tosecita, chiquillas, es la que me traje y me tiene, que no me hace gracia, pero bueno. Una tosecita ahogada, pero bueno. Ya vamos saliendo, yo creo que sí, ya vamos saliendo. Alistan la manga, alistan todo. Y ahora sí, vamos a hacerlas aquí, porque no me traje papel. Recuerden que estas flores las tienen que hacer en un molde engrasado para que después la flor se arranque fácilmente y ustedes la puedan pegar en cualquier galleta. Esta es la consistencia firme, entonces yo lo que voy a hacer es, vamos a correr un poquito la cámara, vamos a darle un poquito más de vuelta para yo trabajar más fácil. Vean. Ay, se me movió. Y yo puedo hacer flores muy chiquititas o puedo hacer flores, rosetones diríamos. Los ven ahí, yo le bajo este piquito un poquito y ya me quedan florcitas. ¿Las ven? Vean que esa es la consistencia firme, entonces esos piquitos no se van a mover, esas líneas no se van a borrar y cuando se seque va a quedar así la florcita. Esto lo estoy haciendo con una de estrellita, de esas de estrellitas. Esta dice que es la número 27. Y vean que yo puedo hacer chiquititas o puedo hacer hasta más grandes. Ouch. Todo dependiendo del tamaño que yo necesite las florcitas. ¿La ven? Muy chiquititas o muy grandecitas. Yo las dejo secar aquí y luego yo las cojo, le pongo un poquito de Royal Icing y las pego en cualquier galleta. Este es el uso de la consistencia firme. De la consistencia madre, perdón. Esta es la consistencia madre, la que sacamos de lo primero que hicimos, ¿verdad? Después de que paramos la batidora, esta es la consistencia que nos sale. Se puede usar, sí, claro que se puede usar con lustres, no hay ningún problema. El problema más grande es con el chantilly porque ustedes saben que es muy húmedo, entonces él al ratito empieza a humedecerse y a deshacerse.
Pero si le ponemos, si ya estando esto seco, le ponemos chocolate por debajo, digamos una pinceladita de chocolate, hasta en chantilly lo podemos usar. Pero perfectamente estas flores las podemos hacer y usarlas en cualquier tipo de lustre. De hecho quedan divinísimas. Yo cuando hice mi proyecto de graduación en pastelería, hice una combinación. Hicimos no, ese no fue para el de graduación, mentira, ese fue para el de bodas. Hicimos pastillaje con royal icing, cositas en royal icing, y luego las pegamos en el queque y quedó lindísimo, pero hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Voy a traer un clavo y vamos a ver qué hora es. Uy, las 4:12, ya llevamos un montón. Voy a traer un clavo, un pedacito de papel y les enseño a hacer la flor de llave con la consistencia madre y terminamos la clase. Ya, porque se nos fue el tiempo rapidísimo. Los clavitos. Yo me encargué de los allá y aquí los tenía a la par. Vamos a usar un clavito, tengo solo grandes. Ese me hizo un clavito chiquitito. Bueno, no importa. Aunque esté grande. Igual que dullar cualquier otra flor en cualquier tipo de lustre. Igual trabajamos en buttercream, igual trabajamos hasta en chantilly. Igual. Esta parte primera, hay muchas formas de hacerla. A mí me cuesta un poquillo, pero hay muchas formas de hacerla. Entonces yo puedo arrancar aquí, le doy vuelta, 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 vuelta y cierro. Ok, eso debería quedar un poquito más cerradito. Esa es la parte que a mí me cuesta mucho, esta. Pero ya después uno va dullando. Vean que es lo mismo que cualquier otra flor, que cualquier otro lustre, perdón. Y yo voy dándole forma a la rosa o a la flor que yo quiera, según el tamaño que yo quiera. Ven, esto es consistencia madre. Yo estas tengo que hacerlas con mucha paciencia para que me queden bonitas, porque todavía no tengo la habilidad para hacer flores así. Yo las hago en fondant, me quedan hermosas, o en pasta de goma, pero todavía dulladas así con royal icing o con buttercream me cuestan un poquito. Podemos hacer esta otra. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ay, se me fue de foco. Véanla. Voy a hacerla de nuevo. Pero voy a ver la cámara para que vean cómo la hago yo aquí. Porque se me fue de foco. Me corrí la mano por estar viendo el clavo y no vi la cámara. Perdón, perdón, perdón que no las dejé ver. Va de nuevo. Con la parte más gorda para abajo, o sea, hacia el centro. Vamos a verla. Aquí sí se ve, ¿verdad? Aquí para que la vean completa. Aprieto, subo un poquito y bajo. Una. Como desde atrás, vuelvo a subir 2. Otra más, 3, 4 y 5. Me volví a correr. Aquí está el uso de las consistencias del royal icing, tanto con su consistencia fluida, consistencia media, consistencia firme y consistencia madre. Esa es la clase de hoy. Ese es el repaso que quería que hiciéramos de ver cómo se usa el royal icing en las galletas.
alguna consulta, algo que quede por ahí y ya, si no terminamos con esto, para que ya no robarles más tiempo. ¿Cuál duya estoy usando? Esta es la 102, creo. Es de las más chiquititas, la 101. Esta es la 101 y la que usé de los rosetones o las rositas esas era la 27. Esta como de estrellita. Ahí para que las vean. Duya 101 y duya 27. Chiquillas y chiquillos, ha sido un gusto estar con ustedes. Ojalá que les haya servido esta clase con las ideas de cómo se usan las consistencias en las galletas. Espero que les haya quedado todo bien clarito. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme. Yo sé que nos excedimos más del tiempo de la clase porque la idea es que sea de 1 hora, pero es importante que ustedes entiendan bien las consistencias y los usos. Cualquier consulta estoy para servirles. Recuerden mis listas de difusión y mis redes sociales. Galletas Maravillosas CR y el número de teléfono 7202-8158 para cualquier consulta, que me pidan las recetas de las galletas, la receta especial para flores duyadas, todo lo que quieran y para incluirlas en mi lista de difusión. Vieras que me pregunta Denia que si al tener una consistencia fuerte pero que se siente un poquito líquida se le puede poner azúcar. Hay gente que sí le pone azúcar. Lo que pasa es que si usted le pone más azúcar va a perder la fórmula del Royal Icing. Por ejemplo, si el Royal Icing es hecho desde cero, vamos a necesitar varios componentes para hacer Royal Icing. Si le pones solo azúcar, entonces los otros componentes van a quedar en menos cantidad y ya el Royal Icing no va a funcionar como debería. Si estás usando Royal Icing de Mabaker & Chef en polvo y te quedó con mucho líquido, sí, le puedes poner perfectamente más Royal Icing, lo pones a batir otro ratito y ya te va a dar la consistencia. Ese sí, porque ya está preparado y ya no tenés que pensar que si le hizo falta o le sobró de los otros ingredientes. No sé si me di a entender. Entonces, cuando es polvo de Royal Icing ya listo, sí no hay ningún problema. Cuando es Royal Icing hecho desde cero, sí nos va a dar un poquito de problema porque la consistencia no va a ser igual, ¿verdad? La fórmula no va a ser igual. ¿Ninguna otra pregunta? El número de nuevo, 7202-8158. 7202-8158. Y muchas gracias a las que se quedaron hasta el final. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. En mi lista de difusión vamos a estar recibiendo ideas para la galleta de la próxima semana. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Que Dios me las bendiga y feliz semana para todas.